esencial para la economía capitalista. Es decir, no podemos entender la economía capitalista, no podemos entender el capitalismo sin un crecimiento continuo, sin un crecimiento continuado. Para esto, decía Schumpeter, el capitalismo tiene una estrategia muy interesante, que es la destrucción creadora. Tenemos que destruir siempre lo antiguo, lo que ya está obsoleto, para insertar en el mercado nuevos productos, nuevas estrategias de venta. Así estamos siempre, digamos, en esta estrategia de crecimiento continuo y agalocado. Como ya han puesto de manifiesto otros autores, en una metáfora pues muy usada, aquello que crece de una manera continua lo llaman, o le llamamos generalmente, un tumor. Nada crece de una manera continua e infinita. Aquello que crece de una manera infinita, imparable, perdón, ¿no? Continua sí, pero hasta un punto, ¿no? Nosotros crecemos hasta los 15 años, 16, 18, 20, si crecemos más allá de los 20 nos preocupamos. Claro, entonces estamos en un sistema económico que pretende crecer de una forma continuada y obviamente el planeta es finito. Esto es matemáticas de primaria. Esto lo entiende, yo creo que un niño de 5 o 6 años lo entiende perfectamente. Perfectamente. Y mientras nos entretenemos con estos conceptos de economía verde, de desarrollo sostenible, bla, 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 bla. Dicen los pensadores Magdoff y Bellamy Foster, referentes también en el pensamiento ecológico, que la ruptura con un modelo como el capitalista es condición necesaria para crear una nueva civilización ecológica. Tenemos que hablar de otro modelo radicalmente diferente. Y tenemos que hablar de renuncias también. Tenemos que hablar de renuncias, tenemos que hablar de perder privilegios, y tenemos que hablar de crear otra cosa totalmente distinta. Pero no podemos seguir entreteniéndonos, porque además no tenemos tiempo para entretenernos. Abundaré en detalles un poquito más adelante. En este asunto de la economía verde, quiero también citar un estudio que para mí es muy revelador, es muy interesante, que es el imposible capitalismo verde del pensador belga Daniel Tanuro. En la introducción de este libro dice Tanuro: decir que el desafío es enorme se queda corto, es hercúleo. Resultan indispensables profundos cambios estructurales, que implican no solo la redistribución de las riquezas, sino también, o más fundamentalmente, una redefinición de la riqueza social. ¿Qué entendemos por riqueza social? Es decir, ¿qué bienes y servicios necesitamos? ¿Qué debemos producir? ¿Cómo? ¿En qué cantidades? Hablamos de la eficiencia, pero ¿para qué queremos la eficiencia realmente? ¿Para qué la queremos? ¿Quién decide qué producimos? ¿Quién decide cómo lo producimos y a qué velocidad? ¿En qué medio queremos vivir? ¿Cómo escuchar? Esto es muy interesante. ¿Cómo escuchar, por así decirlo, la opinión de la biosfera sobre los impactos de nuestras elecciones? ¿Y cuáles serán las consecuencias probables de esto? ¿Cómo manejaremos? ¿Y qué posibilidades tenemos de cambiar si resulta que nos equivocamos? Yo creo que aquí de Tanuro está aludiendo al principio de precaución, que es un principio básico en la sanidad, es un principio básico en el cuidado. Cuando tenemos un indicio de que podemos tener un tumor, de que tenemos una dolencia, bueno, pues rápidamente cambiamos nuestros hábitos. No esperamos a ver si hay alguna mínima posibilidad de que el cirujano de turno en no sé dónde nos la cure. No, más bien nos ponemos al resguardo, ¿no? Como decía aquel proverbio: cuando veas las barbas de tu vecino pelar. Esa es la economía doméstica que debemos aplicar, ¿no? Ese es el sentido común que debemos aplicar, yo creo. Claro, aquí hay un obstáculo muy importante, dice Tanuro, y es la libertad. Estamos escuchando hablar, ¿no? Hay una presidenta autonómica que se ha hecho célebre por hablar de la libertad. Claro, ¿de qué libertad habla? ¿De qué tipo de libertad habla? Estamos hablando. La libertad para enfermar de miles de personas, la libertad para aumentar las dolencias de asma de miles de conciudadanos, o para aumentar las enfermedades respiratorias, o para acabar con el entorno natural. ¿Esa es la libertad de la que habla? No, claro, la libertad de la que habla es la libertad para los propietarios de capitales en competencia, de invertir y de producir siempre más. Esa es la libertad. La libertad de producir y de invertir siempre donde quieran, como quieran, cuando quieran, en función de sus beneficios, en función de la tasa de ganancia. Porque aquí hay un asunto fundamental. No es una elección que el capitalismo, que los empresarios tengan que crecer. Es un mandato institucional del capitalismo. El capitalismo tiene que crecer por naturaleza. Porque hay una cosa que se llama la tasa de ganancia, que es fundamental. Siempre tiene la tasa de ganancia que incrementarse para que podamos hacer frente a los acreedores. Porque siempre funcionamos en base a, digamos, a unos créditos.
No solamente nosotros a nivel particular, las empresas también, pero es que también los estados. Ya tenemos ahí los informes de la deuda pública, como superan con creces el Producto Interior Bruto. Entonces, claro, la máxima del capitalismo siempre es aumentar el beneficio y aumentar la cuota de mercado, a cualquier costa. Claro, ¿esto cómo se hace? Pues gravando a aquellas y aquellos que tienen los medios para acceder al estatus de consumidores, como nosotros que accedemos al estatus de consumidores, y nos gravan por ello y pagamos, y quienes no pueden acceder al estatus de consumidores mueren o son marginados. Y estos que no pueden acceder, pues son muchos de los que, digamos, podamos compartir, incluso en nuestras sociedades, en otras sociedades, por supuesto, que expoliamos, y luego, pues, toda aquella inmensa comunidad de la que poco nos acordamos, que es la comunidad de los animales no humanos. Porque también, no lo olvidemos, somos animales. Permítame citar también el trabajo de Asier Arias, que va a estar aquí mañana por la mañana, y hace un par de años pues publicó un trabajo que creo que es muy interesante en este sentido. La batalla por las ideas tras la pandemia, crítica del liberalismo verde, donde ataca fundamentalmente esta idea, esta falacia del capitalismo verde, del liberalismo verde, que se construye sobre este mesianismo tecnológico, ¿no? La idea de que en algún momento vendrá alguna tecnología salvífica a liberarnos de todo este asunto. Jorge Richman, también un referente indispensable en el pensamiento ecológico, se dignó a escribir el prólogo a esta obra que acabo de citar, y en el prólogo decía Richman: hablemos muy serio y muy despacio de caos climático. Hablemos muy serio y muy despacio de sexta gran extinción, del Mediterráneo como cementerio marino, del ecocidio más genocidio que estamos organizando, del carácter exterminista del capitalismo, y luego, si nos sobra tiempo, hablaremos de cultura española, de cultura europea o de nacionalidades, o también de poesía. Esto lo hacía haciendo una referencia a José Jiménez Lozano, ¿no?, donde se le preguntaba precisamente por estas cuestiones de las nacionalidades, y etcétera, estos debates, ¿no? Seguía Richman diciendo: necesitamos parar y cambiar de rumbo totalmente. En vez de eso, el liberalismo verde propone una mínima corrección, si acaso acelerando. Ya vemos que acelerando bastante. Es una estrategia homicida y suicida. Homicida en tanto acaba con buena parte del resto de la biosfera, en cuanto somete a tortura y unas condiciones de vida lamentables, absolutamente degradantes, tanto a muchos seres humanos como a buena parte de los animales no humanos. Y por supuesto suicida porque supone una grave amenaza existencial para nuestra propia supervivencia. Decía Richman: el concepto clave no es electromovilidad, es menos movilidad. No es turismo sostenible, es menos turismo. No es economía verde, es contracción económica de emergencia. No es desarrollo sostenible, es decrecimiento. Sigamos un poquito con el contexto. Hace unos días veía una comparativa que me parecía muy ilustrativa, muy interesante. En el 2020, la Agencia Meteorológica Británica publicó, en concreto, el 23 de julio, unas proyecciones para las temperaturas, la climatología en el Reino Unido en los próximos 30 años. Es decir, lo que pudiera ser el parte meteorológico del tiempo en el Reino Unido en el año 2050, en julio de 2050. Si comparamos el parte meteorológico de ese mismo día hace un mes, las similitudes eran escalofriantes, variaban simplemente unos grados. Es realmente aterrador cómo nos está pasando por encima las peores predicciones del cambio climático. Es realmente aterrador ver que proyecciones de 40 grados para 2050 en el Reino Unido las estamos teniendo este año en julio. Muy repetida la aseveración de Fernando Valladares en Televisión Española, diciendo que posiblemente este verano será de los más frescos en lo que nos queda de vida. Dice que llevan tiempo avisándolo y que desgraciadamente estamos en los peores escenarios climáticos, que habíamos dicho de reducir emisiones, pero lejos de ello lo estamos aumentando, como vimos.
Pensemos por un momento en el Mediterráneo, es decir, la bomba que supone el Mediterráneo, la bomba que puede suponer el Mediterráneo, la bomba de calor, es realmente escalofriante. Eso por pensar solamente en los efectos en superficie, pero es que literalmente buena parte de los ecosistemas del Mediterráneo se están achicharrando. Cuando digo achicharrando es que se están muriendo o están sufriendo de una manera indecible. En algunos puntos del Mediterráneo, en superficie, han llegado a alcanzar los 31 grados. El meteorólogo González Alemán alertaba de la alta probabilidad de lo que llaman los medicanes, es decir, fenómenos huracanados con propiedades, digamos, pues propias del trópico, de huracanes de trópico, pero aquí en el Mediterráneo. Algo extremadamente raro. Voy a ir un poquito más rápido, que me da la sensación de que me estoy entreteniendo. Haciendo un repaso muy somero a Navarra, hemos tenido en el mismo año unas inundaciones de un carácter realmente extraordinario, claro, un cambio muy brusco de temperatura tras unas nevadas. Aquí Antonio Arechavala ha dado muy buena cuenta de cómo las inundaciones en buena parte de Iruña tienen que ver también con una desastrosa gestión urbanística, y ahí nos podríamos preguntar también pues qué tenemos que hacer en lo que llamamos la resiliencia, ¿no? En el mismo año de las inundaciones tenemos un año de sequía con cortes de suministro, y tenemos un año también con donde se han dado pues los mayores incendios en esta comunidad en el mes de junio. A nivel de España superamos ya con creces las 200.000 hectáreas, estamos solamente en agosto, y a ver cómo llegamos a final de año. Vamos a Europa. En Europa tenemos que se han quemado ya más de 600.000 hectáreas en el conjunto de Europa, ¿vale? Esto supone la segunda mayor cifra desde 2006. En particular, con gran virulencia, los incendios en Francia y en Portugal. Claro, tenemos una situación de sequía extraordinaria también en Europa. Tenemos, como se apuntaba por la mañana, que en el Rin o en el Elba están teniendo niveles extraordinariamente bajos. Esto afecta a la economía, lógicamente. El Rin es una arteria comercial de gran magnitud en Alemania. Ya no tienen, o ya están teniendo muchas dificultades para mover las barcazas, que mueven carbón, que mueven todo tipo de mercancías. Bueno, el río Po, en el norte de Italia, lo mismo, una de las zonas la zona más rica de Italia, la Lombardía, navegación comercial, también una sequía tremenda, ¿no? Dicen los expertos que podría ser la sequía en Europa más grave en 500 años. Repaso rápido. Tenemos en Colorado una sequía extraordinaria. Más de 2 décadas llevan ya con un proceso de estrés hídrico. El lago Mead, que es el lago del que se nutre la famosa presa Hoover, está en su nivel más bajo desde que se construyó. Han tenido que tomar medidas urgentes porque no se ponían de acuerdo los estados, y al final pues desde arriba a nivel federal han tenido que cortar, y han cortado suministro para Arizona, Nevada, y también para lo que llega a México del río Colorado. Tengamos en cuenta que del Colorado dependen Las Vegas, del Colorado depende inmensas ciudades de esta parte de Estados Unidos y buena parte de la producción agrícola. Ayer mismo veía el tema que han tenido en Texas, es decir, unas lluvias extraordinarias en una situación que llevaban de carestía y de escasez hídrica, y un torrente que se ha llevado todo por delante. La situación que tenemos en el río Paraná es tremenda. El río Paraná es el río que desemboca en Argentina, en Buenos Aires, y pues llevan con un estrés hídrico tremendo también, y unas dificultades también para realizar todas las actividades económicas. Seguimos. India. Marzo y abril han marcado los meses más calurosos de la historia de India. Han tenido numerosos días con valores de 50 grados. En Pakistán, 51 grados. China, llevan 25 días con alerta por altas temperaturas. Eso supone más de 40 grados. La ola de calor más intensa en 6 décadas. Afecta, lógicamente, esto, y no solamente en China, pero particularmente en China, a la producción de energía. China tiene una gran cantidad de centrales hidroeléctricas, niveles de agua muy bajos. Bueno, pues estamos viendo apagones recurrentes. Estamos viendo que en Sichuan, por ejemplo, que es una provincia de China con 84 millones de habitantes, han tenido que parar sus fábricas, su producción industrial completa, por 6 días.
En Tesla están temblando. En África, el Cuerno de África, por supuesto, bueno, pues tiene una situación devastadora, una sequía extraordinaria, 22 millones de personas en riesgo de hambre. Esto lo conecto con lo que se comentaba por la mañana, por supuesto, no solamente la sequía, sino qué hacen los fondos de inversión, qué hacen todas estas grandes corporaciones para acaparar tierras y para imponer restricciones a la producción local. Incluso en Nueva Zelanda, que los grandes magnates, que los grandes, los mega ricos tenían Nueva Zelanda como uno de los grandes refugios climáticos, bueno, pues hemos tenido que han sufrido lo que ellos llaman un río atmosférico, es decir, una cantidad de agua en tromba brutal, 4 días de lluvias intensas les llevará años para reparar. Fíjense, la Organización Mundial Meteorológica alerta de que estamos en un nivel extraordinariamente alto de 4 indicadores. Y es muy significativo que 3 de ellos tienen que ver con los océanos. El primer indicador, la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, las comentamos antes, 420 partes por millón. La subida del nivel del mar también 4,5 milímetros al año, el doble, más del doble que entre los niveles entre 1993 y hasta 2012. El calor acumulado en los mares y océanos es extremadamente alto y, por último, la acidificación de estos últimos. La acidificación de los océanos es un elemento tremendamente importante porque los océanos es un gran captor de dióxido de carbono. A medida que los océanos se van acidificando, precisamente por capturar dióxido de carbono, tienen menos capacidad para capturar más, ¿no? Es decir, vemos que como todo está tremendamente interconectado. Y, además, los expertos y los científicos dicen que algunas de las mega extinciones que ha habido en el pasado se han debido precisamente a una acidez extraordinariamente alta de los océanos. Por dar otro dato, la Organización Meteorológica Mundial registró la temperatura más alta en el Ártico en 2020, 38 grados. 3 minutos. Vale, gracias. Bien, biodiversidad. Estamos en niveles también críticos de biodiversidad. Claro, tenemos también una gran amenaza con las especies invasoras. Pero estamos viendo también que nos ponen palos en la rueda. Por tirar un poco algo extremadamente local, tenemos un problema con los ailantos, un árbol de origen chino, intenso aquí en la comunidad foral. Gracias a reforestación se está intentando pues, llevar a cabo una serie de actividades para poner coto a esta especie que acaba con las especies locales, pero bueno, pues el apoyo de las autoridades es mínima. Bueno, voy a pasar por delante el tema del agua y voy a pasar por delante un montón de cosas. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, fíjense, nos dice que nos alerta de la sombría confirmación del fracaso de la humanidad para afrontar los trastornos climáticos. Y nos dice que estamos encaminados a encarar una transformación de los sistemas energéticos que es fácil de lograr. Yo aquí voy a hacer un brevísimo comentario. Me asombra que se diga desde la Secretaría General de Naciones Unidas que es fácil de lograr una transición energética. Tenemos que borrarnos de la cabeza la idea de que podemos hacer una transición renovable con ningún tipo de facilidad. Y es más, seguramente la idea de la transición renovable es una quimera. Pensemos que los molinos que tenemos en los montes, las placas solares, todo está fundamentado en petróleo. Y, por cierto, el nivel de producción de diésel ya va cayendo desde 2018 al menos un 15%. Voy a pasar muy deprisa y voy a citar a George Monbiot, que dice: nuestra incapacidad para evitar un calentamiento global catastrófico se debe sobre todo a la conspiración de silencio que domina la vida pública. Y aquí se comentaba el tema de los medios de comunicación. Un silencio cómplice y criminal. Políticos y varones de los medios de comunicación despliegan todas las artimañas y tretas imaginables para impedir que se tomen medidas contundentes. Por tanto, hay que tratar de romper este silencio de los medios de comunicación o estas estrategias de disuasión permanentes. Como no me da tiempo a más, traía muchas cosas, voy a pasar directamente al final. Hago un par de anotaciones con las políticas actuales y que mientras que tenemos todo este fregado metido climático y ecológico, tenemos los famosos PERTE de los fondos europeos destinando 12.250 millones de euros al mundo del chip y de los semiconductores y 2.975 millones de euros del Next Generation al vehículo eléctrico. 1.000 millones de euros a lo agroalimentario. 1.000 millones de euros, 12.000 a los chips. Ahí lo dejo. Tremendas gigafactorías de baterías en Sagunto y en Navalmoral de la Mata. Ese es el futuro que parece que vamos a transitar, ¿no?
bueno, no les tengo que hablar aquí de la industria del automóvil en Pamplona. Por ya centrarlo en qué podemos hacer, organización social y trabajo comunitario. No podemos salir de aquí solos. Tenemos que trabajar en común y tenemos que trabajar unidos y tenemos que trabajar en la acción política conjunta. En este sentido, desde Extinction Rebellion, una de las reclamaciones clave es la generación de asambleas ciudadanas. Conseguimos esta primavera pasada que la Ley Foral de Cambio Climático se incluyera en las asambleas ciudadanas, pero todavía no sabemos cuándo se van a poner en marcha. Así que reclamamos al Gobierno de Navarra que tome acción firme, con plazos concretos para devolver, para posibilitar que la ciudadanía tome asuntos, tome cartas, sea capaz de gestionar, de tomar decisiones sobre los asuntos que a todos nos importan. Me he pasado ya, así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Nacho. Damos paso a Gotzone. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Eta nik ere eskertu nahi dizuet gonbidapena, umnati jasotako gonbidapena, espazio honek aukera ematen digulako nekazal mugimendutik lantzen ari garen hausnarketak eta baita ere proposamen alternatiboak. Quería agradeceros a los organizadores, ¿no?, a las personas organizadoras de este foro, bueno, porque nos da la oportunidad de hacer llegar desde nuestro sector, desde el sector primario, un poco nuestras reflexiones y también nuestras propuestas alternativas, porque propuestas alternativas existen. Otra cosa es, bueno, pues si los medios de comunicación dan eco de ellos, ¿no?, hacen eco de ellos, y si las administraciones están dispuestas a colaborar en impulsar esas alternativas. Yo las ideas que voy a ir lanzando aquí no son ideas mías, sino son ideas compartidas en el grupo Echalde. Para los que no conozcáis, Echalde es un movimiento de baserritarras organizada, bueno, a nivel de Euskal Herria, cuyos dos pilares fundamentales serían el sindicato N Vizcaya y el sindicato ELB de baserritarras de Iparralde, y luego, bueno, pues estamos diversas personas que también formamos parte de este grupo. Se creó el año 2011 con un objetivo claro. Vía Campesina lleva 3 décadas hablando del tema de soberanía alimentaria y veíamos que esa propuesta política que hacía Vía Campesina a nivel mundial, bueno, pues tenía que tener un aterrizaje propio aquí sobre nuestro territorio de Euskal Herria, adaptada a nuestra situación, y es así como, bueno, pues se creó este movimiento para fundamentalmente aportar propuestas de aterrizaje de la soberanía alimentaria aquí en Euskal Herria. Antes de empezar a hablar de ello, voy a hacer un poco de puente entre Nacho y Esther y quiero echar una serie de reflexiones. En primer lugar, querría decir que el modelo de desarrollo económico impuesto por el capitalismo durante estas últimas décadas ha sido la globalización de todos los sectores energéticos, incluido el de la alimentación, y, como bien han dicho hasta ahora, el motor han sido los combustibles fósiles relativamente baratos hasta ahora, fácil acceso a materias primas baratas, alimentos baratos, mano de obra barata o gratuita en el caso de los cuidados. Es decir, el sistema capitalista para su reproducción ha necesitado de los baratos, y dentro de esos baratos, a nosotros, al sector primario como productores de alimentos, pues nos ha tocado esa función que tiene mucho que ver en toda la situación que estamos viviendo el sector en conjunto. Una segunda reflexión es que el sistema capitalista, como ha dicho Nacho, el modelo económico que ha impuesto o que está imponiendo, está llegando a sus límites. Es decir, se está dando una coincidencia y todo el mundo lo habla, de múltiples crisis. Está la crisis climática, pero está la crisis medioambiental, está la energética, la económica, la crisis alimentaria, la crisis de cuidados, crisis social. Es decir, estamos ante un conjunto de
crisis y todas ellas están condicionando y poniendo en peligro la propia supervivencia de la vida de los seres, o sea, del resto de seres también, pero también nuestra propia subsistencia. Y ante esta situación o en esta situación, el sistema capitalista no se le ocurre otra cosa que, en lugar de ir a los pilares, a resolver los pilares estructurales que han creado esta situación de muchas crisis, lo único que hace es renovar su piel como una serpiente, es decir, a todas sus propuestas va añadiendo ese matiz, ese maquillaje verde, ¿no? Ahora, de la globalización hemos pasado el eje de desarrollo es la digitalización, la electrificación y las últimas tecnologías ligadas a dicho modelo de desarrollo. Y como he dicho antes, sin hacer frente a ninguno de los problemas que ha originado. Es decir, sigue apostando por un modelo económico que sigue siendo desarrollista, que sigue siendo extractivista, como ha dicho muy bien Nacho, que sigue siendo consumista, totalmente antimedioambiental y también antisocial. Y esto lo quiero subrayar porque la ecología sin lo social, como decía un campesino brasileño sin tierra, es hablar de jardinería. En el sector alimentario hay que decir que se reproduce la misma lógica, es decir, el capital durante estas últimas décadas, con la excusa de alimentar al mundo, eso es lo que nos han repetido una y otra vez, apoyado por la globalización y el mercado libre, lo que ha fomentado es el desarrollo de la alimentación industrial globalizada, ligada a un modelo de producción agraria e intensiva industrial a gran escala, muy dependiente de las financieras, de los combustibles fósiles y de la tecnología. Mucha maquinaria, muchos fertilizantes sintéticos, materias primas importadas pues, de otros países, tanto para los fertilizantes como, por ejemplo, para la ganadería industrial. Y en este contexto, la alimentación ha dejado de ser un derecho básico, un derecho vital de la población, ha pasado a ser una mercancía más, es otro objeto más que está sujeto a los caprichos de cada momento de los mercados. Y os voy a comentar una anécdota porque lo he leído esta semana y me ha impactado. Ahora con la excusa de la guerra de Ucrania y tal, bueno, pues hablaban de que si había no sé cuántos buques retenidos con cereal. Bueno, pues parece ser que eso se ha desactivado en parte y han salido 14 buques cargados de cereal, ¿no? Y resulta que solo uno de ellos está cargado de trigo, 9 de maíz, 3 de girasol y 1 de soja. De esos 14, solo uno está destinado a la elaboración de pan. El resto, prácticamente, salvo el de girasol, está destinado a la fabricación de piensos. Pero no os creáis que hay llevado esos cargamentos al sitio donde más necesitan. No, no. O sea, están terminando en aquellos mercados que mejor pujan por esos granos. Es decir, el objetivo del sistema capitalista no ha sido nunca alimentar a la población mundial, sino que es, con esa excusa, echarnos a los agricultores y ganaderos del sitio donde estamos y ser ellos los que controlan todos los medios de producción. Los impactos los conocemos todos, porque se ha hablado muchísimo de ello. Se han destruido y se están destruyendo economías rurales de todo el planeta. Aquí también, o sea, no tenemos que ir a África, porque aquí nos pasa lo mismo. Se destruye constantemente el empleo del medio rural con el abandono de la tierra y de la actividad por parte de millones de campesinos de todo el planeta, aquí en Navarra también. Luego Esther os contará cuál es nuestro panorama. Destrucción de sistemas agroganaderos diversos locales, pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos, bienes comunes como el agua o la tierra, aceleración del cambio climático, porque no solo es el cambio climático, es decir, tenemos un sinfín de problemas por ahí. Promoción de dietas insostenibles y de baja calidad. Crecimiento de poblaciones que padecen hambre en el planeta. Control de medios de vida y de producción por parte del capital a través de múltiples formas de acaparar recursos. Y eso también está sucediendo aquí en Nafarroa. Hay que decir que estas reflexiones y estos diagnósticos que ha venido haciendo el movimiento, los movimientos agrarios que son defensores de la soberanía alimentaria, históricamente han sido compartidos por
movimientos ecologistas, por grupos de consumo, sobre todo la parte consumidora, pero últimamente también los están compartiendo organismos que no tienen nada de movimiento social, como por ejemplo la FAO o IPESFood, que es un panel intergubernamental de expertos en sistemas alimentarios, o la propia Comisión de la Unión Europea o Consejo Social y Económico Europeo, y también una parte importante de la comunidad académica y científica de aquí en Euskal Herria. Es decir, este diagnóstico lo comparte cada vez más gente, ¿no? Durante la época COVID parecía que, bueno, pues que había habido como una especie de concienciación, ¿no?, por la situación que se padecía, y en el marco europeo, dentro del Pacto Verde Europeo, se estaba haciendo propuestas interesantes, como por ejemplo la estrategia de la biodiversidad o la estrategia de la granja a la mesa, que estaban dirigidos fundamentalmente pues, a luchar contra la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, gestión sostenible de recursos o fomento de alimentos saludables o asegurar la seguridad alimentaria aquí dentro de Europa. Pero ¿qué pasa? Que después de 2 años llega el 2022 y tenemos la guerra, estamos ante la guerra o el conflicto de Ucrania, y eso ha provocado, ¿no?, que se desvirtúen todos los objetivos que se había marcado el Pacto Verde Europeo, y al final, quienes están ganando la posición son las presiones que han venido haciendo durante todo este tiempo los lobbies de la agroindustria, la industria agroalimentaria, los grandes agricultores y otros grupos de presión que están relacionadas con las nuevas tecnologías. Es decir, el capital ha presionado para impedir cualquier cambio de dirección en las políticas a nivel europeo. Y así se está dando prioridad a la digitalización y a las nuevas tecnologías en los planes de reconstrucción post-COVID. No solo eso, incluso hay gobiernos que están hablando, incluida la industria, junto con la industria alimentaria, de que la alternativa para alimentar a la población mundial es la alimentación sintética. O sea, estamos llegando hasta ese extremo. Es decir, ¿qué es lo que pasa? El capital defiende modelos alimentarios y agrarios más intensificados y tecnificados porque eso es lo que le da la tasa de ganancia. La agroecología, los campesinos, lo que hacemos nosotros no le da dinero. Pero todo esto que os he comentado, la tecnología digital, los combustibles, todo eso le da mucho dinero. Ante esta situación, nosotros en un momento determinado, pues con la estrategia de la biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa, que se planteaba unos objetivos ambiciosos, los objetivos que se planteaban eran fundamentalmente llegar para el 2030 en Europa a un 25% de agricultura, o sea, en agricultura ecológica, descender el uso de fitosanitarios a un 50% y también rebajar la utilización de fertilizantes un 20% del nitrato concretamente, ¿no? Se estaban planteando objetivos muy ambiciosos, pero nos estamos dando cuenta que a la hora de la realidad la financiación está yendo en otra dirección. Y en esta situación, la pregunta que se hace Echalde es, viendo que eso no nos va a resolver los problemas que tenemos y que os he comentado antes, es cómo alimentar al mundo sin destruir empleo rural ni biodiversidad, sin acelerar el cambio climático y sin agotar los recursos. Ese es el gran reto. Está claro que el sistema capitalista no lo va a hacer. No lo ha hecho nunca y ahora no lo va a hacer tampoco. Desde Echalde lo que defendemos es que el camino más eficaz para proteger tanto el futuro del planeta frente al calentamiento global que ha comentado Nacho, asegurar el control de los medios de producción por parte de la parte productora de los baserritarras y satisfacer nuestras necesidades y garantizar el derecho vital a una alimentación saludable y sostenible, la única vía que pueda garantizar eso es la propuesta de soberanía alimentaria
propuesta por el movimiento campesino hace 30 años. La alimentación, como viene afirmando Vía Campesina años, no puede dejarse en manos del libre mercado ni del capital. El control lo tenemos que tener nosotros, los baserritarras y los consumidores. Los objetivos de la soberanía alimentaria, os voy a decir brevemente cuáles son, es la solidaridad entre los pueblos, justicia social, igualdad entre hombres y mujeres, creación de puestos de trabajo y reparto de los derechos de producción en el campo, respeto a la diversidad agroganadera de los territorios, uso sostenible de los recursos y garantizar una alimentación saludable para toda la población, no solo para la élite. Que cuando estamos hablando de agricultura ecológica, por una parte, y agricultura convencional, es como que los ricos puedan comer bien y los pobres que coman mierda. Y no, desde nuestro movimiento y desde el movimiento campesino lo que defendemos es que todo el mundo tiene que tener derecho a esa alimentación saludable. Y está ligada a 3 claves fundamentales. Para construir esto es necesario territorio, es necesario escala y modelo productivo. La soberanía alimentaria, para su desarrollo, necesita, como os he dicho, el territorio, pero ya no es el planeta, como hace la alimentación industrial globalizada. Se limita, se concentra a los recursos y oportunidades que le ofrece lo local, lo regional. Cuando hablo de lo local no estoy hablando de Pamplona o de Leiza, sino estoy hablando, pues la referencia de Euskal Herria, por ejemplo, para nosotros, que somos de aquí, nos parece que es muy interesante porque territorialmente tenemos, además de tener tierra y agua, tenemos mar, tenemos biodiversidad de climas, tenemos población cercana, consumidora cercana, y esto nos permite desarrollar un sistema alimentario soberano, con una dieta muy diversa y muy rica. Esa capacidad tiene nuestro territorio, y más todavía teniendo en cuenta que tenemos aquí a Nafarroa, que es como la gran despensa, digamos. La escala, fundamental. Porque a veces oímos, ¿no?, que, bueno, pues yo qué sé, hasta Caparroso igual también, como está en Navarra, ¿no?, se puede autodefinir como parte de la soberanía alimentaria. Y nosotros decimos, no, porque la escala cuenta. ¿Por qué cuenta? Porque, ya os he dicho, uno de los objetivos de la soberanía alimentaria es crear empleo en el mundo rural y repartir los derechos de producción, o generar biodiversidad. Estos 2 objetivos única y exclusivamente se pueden conseguir con gente trabajando en el campo, y esto requiere que la agricultura y ganadería sea a pequeña escala. Solo la pequeña escala puede garantizar estos objetivos. Y lo mismo, ¿y esto qué quiere decir? Quiere decir recampesinizar el campo. Cuando se habla de decrecimiento, y parece que eso es, no sé, se habla de así, a veces escucho mensajes muy catastrofistas, y yo no lo imagino tan catastrófico. Si realmente pusiéramos en marcha la soberanía alimentaria ligada a un modelo productivo agroecológico campesino a pequeña escala, podríamos crear miles de empleos en el campo. Y podríamos vivir, además, de una manera digna. Cosa que ahora, en este pleno sistema capitalista, con los mercados que tenemos, pues no nos están garantizando. Y por último, otro elemento es el modelo productivo. Es decir, la agricultura a pequeña escala, el uso sostenible de recursos, la recuperación de la biodiversidad, el enfriamiento del planeta o la garantía de una alimentación saludable solo pueden venir de la agroecología campesina. Y quiero subrayar campesina o hecha por agricultores, como queráis, porque hoy en día el tema de la agroecología también está súper manoseada. Es decir, hasta ese concepto nos está robando la industria agroalimentaria. Y creo que no podemos permitir. Por eso hay que subrayar que la soberanía alimentaria está ligada a un modelo agroecológico hecho por personas agricultoras y ganaderas, y no por la agroindustria. Aclarado un poco estos conceptos, desde Echalde llevamos 10 años
haciendo aportaciones, haciendo propuestas, y la última que hemos realizado ha sido el verano del año pasado, con el título El camino hacia un sistema alimentario y una producción agraria sostenible en Euskal Herria para la década 2021-2030. Nos hemos fijado como movimiento el horizonte del 2050 para conseguir nuestro objetivo, y vemos que para alcanzar ese objetivo se tienen que desarrollar 3 fases. Una primera fase consistiría en dar inicio a un proceso de transición dirigido a todo el sector. Luego ya os comentará Esther pues en qué momento y en qué situación nos encontramos. Una segunda fase consistiría en reorganizar el sector y reestructurar el territorio con los objetivos de constituir un sistema alimentario regional, porque en estos momentos el sector no lo tenemos estructurado, ni el territorio ni el sector está organizado y está estructurado con este objetivo. Y una tercera fase sería una fase de consolidación. Si queréis, este documento lo podéis encontrar en la página web elikaherria.eus, ¿no?, que está con ese título, El camino hacia un sistema alimentario y una producción agraria sostenible en Euskal Herria para la década 2021-2030, y podéis descargarlo. El documento contiene varias partes o varios apartados. Está por una parte un contexto, se hace referencia a un contexto internacional que os he lanzado algunas ideas en torno a ello. Se habla de la nueva política agraria común y la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad para un sistema alimentario justo, saludable y ecológico en Europa. Se habla también de que otra política alimentaria y agraria es posible en Europa y en Euskal Herria. Otro apartado es el objetivo prioritario para los próximos meses, que es la incorporación de nuevas personas a la actividad agraria. Otra, la alimentación como eje vertebrador de las políticas públicas. Y, por último, reorientar la producción, la transformación y la comercialización para garantizar alimentos sanos para todas las personas. Quiero explicaros, antes de comentaros o de subrayar algunas ideas, el porqué de este documento. El mundo baserritarra lleva décadas luchando por su supervivencia y en situación de resistencia frente a las distintas ofensivas neoliberales. Y una de las vías de resistencia que hemos cogido muchos agricultores, pequeños agricultores y ganaderos, y a nivel de todo el territorio, ha sido la de trabajar y construir alternativas junto con o en alianza con la parte consumidora, para hacer frente a las consecuencias del modelo alimentario global. ¿Qué pasa? Que no es suficiente. Llevamos años en esa construcción y en ese trabajo, pero lo que nos estamos dando cuenta que cada día que pasa somos menos. Estamos perdiendo activos en una sangría sin fin. Y esto se está agudizando ahora con la crisis energética y también con el tema de la sequía, por ejemplo. Luego eso hablaré en un momento al final. Estamos perdiendo la batalla. Los campesinos, la agricultura familiar o el modelo campesino, aquel modelo que podría construir la soberanía alimentaria, está perdiendo la batalla, así de claro. Y quien está ganando el terreno es la alimentación y la agricultura industrial a gran escala. Me da igual, sea en convencional o sea en ecológico. Porque aquí, cuando hablo de diferencia de modelos, no es hablar de convencional y ecológico, sino es hablar de sistema alimentario global o de sistema alimentario en clave de soberanía alimentaria, que son dos conceptos completamente diferentes. En todo esto, tengo que decir que las políticas públicas han jugado un papel crucial. Nuestra vida está totalmente condicionada por esas políticas públicas, tanto comerciales como alimentarias y agrarias. ¿Y cuál es la realidad? La cruda realidad es que todas ellas están al servicio del capital y no al servicio ni de las productoras ni de las personas consumidoras. Es por esto por lo que hemos trabajado este documento. Lo que con este documento hemos querido es presentar una hoja de ruta, ¿no?, que aporta mecanismos que se tendrían que desarrollar en las distintas políticas para
afrontar una transición hacia un modelo más sostenible en todo el sector. Nosotros hablamos de una transición dirigida a toda la parte productora. No queremos distinguir los muy guays, ¿no?, aquellos que hacen producción en ecológico, y los otros. No, creemos que esa transición se tiene que dirigir a todas las personas, o al menos se tienen que poner condiciones para que sea accesible para todas ellas. Y para hacer esa transición, como decía, se necesitan políticas públicas que establezcan mecanismos de regulación, y se necesitan mecanismos de regulación en lo comercial, es decir, hay que regular mercados, hay que poner límites al libre mercado, hay que sacar la alimentación del libre mercado, hay que intervenir. Porque si no, cualquier día de estos podemos quedar, todavía tenemos mucho alimento en los supermercados y tal, pero ya os he dicho cómo funciona el tema de la alimentación, y cualquier día nos podemos encontrar con los supermercados vacíos. Si queremos... Pues minuto, vale. Regular mercados, regular precios. El tema de la cadena alimentaria, que se ha hablado muchísimo este año, hay que garantizar precios justos a la parte productora. Se necesitan políticas y mecanismos que regulen la alimentación. La Administración tiene la obligación de poner objetivos ambiciosos. Luego ya hablará Esther, porque ahí hacemos propuestas. Es necesario también compaginar todo ello con objetivos medioambientales. Si queremos que los agricultores y agricultoras hagamos una transición, es necesario que se, ¿cómo se dice? Que se incentiven las buenas prácticas. Es que pienso en euskera y luego, y ahí me quedo, que se incentiven las buenas prácticas y que se penalicen las que no lo son. Y todos estos, y todos estos mecanismos lo que tienen que buscar es, además de conseguir esos objetivos medioambientales, ¿no?, pues la justicia social y un desarrollo económico sostenible para el mundo rural, que en estos momentos no lo es. Somos conscientes de que la estrategia de la biodiversidad y de la granja a la mesa pues son insuficientes, tienen sus deficiencias, porque se han establecido objetivos medioambientales, pero no viene acompañado de otros objetivos como los que os he comentado. Es decir, no se interviene en los mercados, no se hace incidencia a ver cómo conseguimos esa justicia social, no se habla de cómo ponemos los topes de producción. Bueno, pues tiene muchas deficiencias, pero creemos que puede ser un primer paso para iniciar un cambio de rumbo en las políticas públicas. Y en ese sentido, las comunidades autónomas tienen muchísima responsabilidad. Es su deber llenar de contenido esas estrategias. ¿Qué está pasando? Que no están haciendo nada. No solo eso. En Navarra, aún y todo, pero, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca ha dejado de lado la estrategia de la granja a la mesa, y de lo que nos está hablando es de incentivar la alimentación sintética. Es decir, otra amenaza más para el primer sector. Y ya, voy a ir terminando. Ya os he dicho que esa responsabilidad es de los gobiernos, porque nosotros no tenemos instrumentos y todas las políticas nos atraviesan, pero nos cruzan. Y lo que está sucediendo es que, porque no existe esa intervención por parte de la política en la dirección que os he comentado, los mercados y la especulación están destrozando completamente nuestro sector. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Y os voy a contar lo que nos está pasando a la parte ganadera. Con el tema de Ucrania, con la excusa de la guerra de Ucrania, se ha producido una enorme especulación con las materias primas y han subido los precios de los cereales, bueno, una barbaridad. Primero, asistimos a la subida de la energía, o sea, de la luz. Segundo, el gasóleo. Y ya, para rematar, subieron las materias primas, pero hasta doblar y triplicar los precios. Ahora, todo esto ha venido acompañada por la sequía del verano, que está siendo criminal para el sector ganadero. Es decir,
Y sobre todo, además, para los que estamos trabajando en extensivo, es decir, o que tenemos nuestras ovejas o nuestras vacas en el monte y en el campo. ¿Qué pasa? Hemos recogido poco heno, en los montes no hay hierba, no hay pasto, porque no ha llovido, y está dando la gente comida de invierno en verano. Y los políticos, el otro día oía a Mikel Irujo, al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial en la radio, y le oigo decir, le preguntó el periodista, a ver qué opinaba o qué tenía que decir sobre la sequía en Navarra, y va y dice que el sector agroalimentario pues sigue en bien, o sea, está trabajando normal y como siempre aproximadamente, ¿no? Y no hizo ninguna referencia al sector ganadero, a lo que está sufriendo el sector ganadero, porque este invierno mucha gente va a caer. Me pareció, bueno, es que todavía siento la indignación que sentí cuando le escuché al señor Riste. Es decir, tenemos una clase política que no se baja a la tierra, y esto no puede ser, es su responsabilidad. No teníamos que estar los ganaderos, como está sucediendo, buscando el forraje, porque no hay, en muchos casos no se encuentra, incluso te llegan noticias de que se está deshidratando en algunas partes del Estado español el forraje para exportar a Arabia Saudí, y la gente, los ganaderos de aquí, están que no saben dónde encontrar, incluso pagando la comida para su ganado. Eso es una irresponsabilidad. Y ahí los políticos tienen responsabilidad. Son ellos los responsables de... Cuando tienen que intervenir, tienen que intervenir. Y no pueden dejar la alimentación y la comida en manos ni de la especulación ni de los mercados. Y esto es importante que lo sepa la parte consumidora, porque puede llegar un día, todavía tenemos alimentos, pero claro, si seguimos a este paso, pues bueno, igual compra China, Arabia Saudí, cualquier país del mundo, todos nuestros alimentos, y nosotros nos encontramos algún día sin comida. Y ya por último, para finalizar, el cambio no lo podemos realizar solamente la parte productora. Somos pocos, ya os he comentado antes. Es necesario que la parte consumidora tome conciencia de la situación, que le dé unas vueltas. ¿Qué tipo de alimentación queréis? ¿Qué tipo y quién queréis que os alimente? ¿Queréis alimentos de la tierra o queréis alimentación sintética? Si queréis alimentos de la tierra, ¿quién queréis que os produzca? ¿La industria agroalimentaria o nosotros, las agricultoras y ganaderas de Navarra? Esa decisión está en vuestras manos. Y si queréis que seamos nosotros, os tenéis que aliar con nosotros. Y aliar con nosotros quiere decir, por una parte, intervenir en el consumo, es decir, hacer un consumo consciente de los alimentos, dejar de lado los procesados, que tenemos muy buenos alimentos en nuestra tierra, y dos, acompañarnos a presionar a los políticos a hacer otras políticas para dar un cambio radical en el actual modelo alimentario y agrario. No queda otra solución. Y ya con esto, pues termino mi intervención, y Esther pues os contará muy bien en qué situación nos encontramos para que lloréis un poco. Sí, porque... Sí, menos porque es hasta las 7, ¿no? Entonces necesitamos... ¿Cómo? Bueno, pero ya es importante, también voy a intentar ser muy breve para eso, tener muy tiempo para el debate, y ya llevamos ahí un rato, o sea que... nada, a ver, presentación, bueno, si no... bueno, pues buenas tardes a todas, un placer estar aquí con muchas ganas de, pues de este espacio, ¿no? De compartirlo y de generar así pensamiento, reflexión colectiva entre todas. Entonces yo por mi parte, pues ya con este marco que me han hecho Nacho y Gotzone, pues aterrizar un poquito en Navarra muy rápidamente. Se me oye bien, ¿no? Sí, pero para los que están en casa. Vale.
Vale. Vale. Para los... Vale. Perfecto. Vale. Bueno, pues así rápidamente este proceso, no sé dónde le doy a maximizar, así a ver como presentación, pero bueno, pues si no, así mismamente y ya está. Deciros que, bueno, digamos, análisis y así, parte de un proceso, de un proyecto que ya se ha comenzado en 2017 y ha estado, pues bueno, impulsado y promovido pues, por distintos colectivos sociales como Mugarigabe, Arrea, Mundubat, IPES, etcétera, y en él, aparte de estos colectivos promotores, han participado pues, diversos colectivos y personas vinculadas al ámbito de la agroecología y de la soberanía alimentaria, organizaciones feministas, entidades de personas productoras y otras iniciativas. Es que no lo veo, tengo software libre, con este no estoy... puede ser... Vale, en este... A este. Vale, perfecto. Y bueno, pues que esto, digamos, es, bueno, hicimos una parte, o sea, en todo este proceso, ¿no?, de avances, de tratar de avanzar hacia la soberanía alimentaria en Nafarroa. Bueno, pues una de las cuestiones que nos surgía es, pues, estamos hablando, ¿no?, continuamente de agroecología vinculada a la soberanía alimentaria, etcétera, pero hay muy pocos análisis y estudios con este enfoque. Hay muchos estudios agrarios, etcétera, pero que desde nuestro punto de vista no tienen un abordaje integral y necesario para poder transformar el sistema agroalimentario, como decía Gotzone, en un sistema agroalimentario territorializado, ¿no?, que sirva para alimentar, producir, para alimentar a la población, ¿no?, con criterios ecológicos y de equidad social. Entonces, pues decíamos, bueno, ¿y cómo estamos ahora mismo, ¿no? Y viendo pues que en este sentido no hay estudios oficiales, pues bueno, desde los movimientos sociales y bueno, pues con nuestras limitaciones, pues así como vamos a intentar ver, ¿no?, ahí qué es lo que hay y poder aportar para seguir avanzando en este proceso de reflexión y de análisis colectivo, más que un estudio final ni muchísimo menos, es empezar a ver, a analizar la realidad del sector agrario alimentario del mundo rural, pues con otros ojos que entendemos, ¿no?, y con otros parámetros que es fundamental. Entonces, veíamos, por ejemplo, qué es lo que pasa. Decimos, si queremos soberanía alimentaria, ¿cuáles son los elementos centrales en la agroecología y la soberanía alimentaria? Obviamente, un elemento clave es la tierra, ¿no? La tierra. ¿Y cómo está la superficie agraria en Navarra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ha sido la evolución, ¿no? Y lo que vemos es que los datos oficiales, porque además nos hemos basado todo en datos publicados por, bueno, pues por el Departamento, Ministerio, Censos Agrarios, etcétera, y lo que vemos es que, bueno, por un lado a veces hay mucha discrepancia de datos y es difícil a veces analizar, pero lo que vemos es que la tierra de cultivo, según todas las estadísticas consultadas, está disminuyendo en Navarra en los últimos años. Depende un poco de qué indicadores mires, qué fuentes, si tienes en cuenta barbechos, no, etcétera, pero que la disminución es clara, es impepinable, según todas las estadísticas. Y unido a que cada vez tenemos menos superficie agraria, también vemos que lo que es la superficie media por cada mal llamada explotación o explotación en el caso de la agricultura industrial, pero no de los modelos agroecológicos, ¿no?, o vinculados a la soberanía alimentaria, pues en el caso de las producciones o agrarias o mal llamadas explotaciones, lo que vemos es que se está produciendo una concentración de la tierra, de tal manera que en Navarra, fijaros, en muy poquitos años, desde el 2009 hasta el 2020, que se acaba de publicar el censo agrario, vemos que la superficie por explotación o por producción por finca ha pasado de 35 hectáreas a 40 hectáreas. O sea, hay menos tierra disponible agraria y encima hay una concentración mayor de esa tierra, ¿no? Hasta el punto de que, fijaos, ¿no?, que tenemos siempre esa idea, ¿no?, en la península de que los latifundios, ¿no?, están en el sur, etcétera, y en el norte hay minifundios, etcétera. Pues Navarra es la cuarta comunidad del Estado, después de Extremadura, Castilla y León y no me acuerdo cuál es la otra, donde hay más concentración de tierra, donde la superficie, ¿no?, las producciones tienen más tierra, ¿vale?
Aquí también podríamos entrar, claro, depende de producciones, obviamente no es lo mismo tener un invernadero que producir cereal, etcétera. Hablamos, ¿no?, de, bueno, pues los datos que da el censo agrario para producciones en general, o sea que hay la cuarta comunidad donde la tierra está más concentrada en Navarra. Además, en los últimos años es de las que más ha crecido, donde más concentración se ha producido. Pues vale, la superficie, ¿no?, lo que es la tierra, tenemos menos tierra disponible. Y lo que es el recurso, el suelo, ¿cómo está?, ¿no? Porque no solo para producir alimentos, alimentarnos, necesitamos superficie agraria, necesitamos suelo fértil en buen estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el suelo, por las malas prácticas agrarias, continúa perdiéndose en Navarra, ¿no? Y lo que vemos, pues bueno, efectivamente eso, que pese a que parezca que cada vez, ¿no?, digamos que mediáticamente, como decía antes Nacho, ¿no?, pues bueno, la información no es, bueno, pues no es imparcial y parece que cada vez tendemos a una producción y a un entorno más ecológico, pues no es cierto, ¿no? A día de hoy sigue desapareciendo suelo fértil en Navarra, condicionado por un montón de cosas, pero muy importante, vinculado a malas prácticas agrarias, laboreos en pendientes excesivas, falta de coberturas vegetales, etcétera. Los datos también cambian un montón. De lo que dice el Gobierno de Navarra, que dice más o menos sus datos que se pierden 1,45 toneladas por hectárea y año, y lo que dicen los datos, por ejemplo, del Inventario Nacional Estatal de Suelos, que habla de 16 toneladas por hectárea y año, ¿vale? En cualquier caso, vemos que seguimos perdiendo suelo fértil, un recurso absolutamente necesario y que tarda cientos de años en generarse, ¿vale? Otro de los indicadores que queríamos mirar es, ¿vale?, cómo está el suelo, ¿no?, el suelo y la tierra agraria, y bueno, pues cómo está en lo que es la diversificación agraria, ¿no? ¿Cuántos cultivos tenemos? ¿Qué se cultiva en Navarra? Claro, dándonos una vuelta, pues vemos evidentemente, como decía Gotzone, es una zona, ¿no? Vivimos en una comunidad muy diversificada, no tiene nada que ver pues la zona norte con la zona media, con la zona sur, y eso es un potencial a nivel productivo tremendo, lógicamente, ¿no? Pero lo que vemos a nivel de cultivos de superficie agraria es que la mayoría de la tierra en Navarra se está utilizando para producir cereal. Esto, si hacemos un análisis o tenemos una evolución histórica a largo plazo, vemos que eso tradicionalmente ha estado mucho más diversificado y se está tendiendo cada vez más hacia un monocultivo. O sea, la mayoría de la tierra ahora mismo eso está ocupada por cereal. En segundo lugar, por los forrajes, ¿no? Los forrajes, ya sabes, pues bueno, son digamos diferentes plantas leguminosas, gramíneas que se cortan en verde para alimentar al ganado, ¿no? Es lo que más está subiendo, lo que más superficie está ocupando. Y, por ejemplo, las leguminosas, que es el cultivo, pues, digamos, tradicional, sostenible por excelencia, tanto para producción animal como para alimentación humana, ¿no?, pues supone el 1,3% de la tierra. Después veremos un gráfico muy ilustrativo, ¿no?, porque prácticamente en Navarra no se está produciendo nada de, por ejemplo, leguminosas que son fundamentales en la alimentación y fundamentales para un manejo sostenible, ¿no? Porque las leguminosas, bueno, pues mejoran el suelo, etcétera, ¿no? Después se puede reducir la cantidad de abonos que se emplean, etcétera. Leguminosas, por ejemplo, son garbanzo, lenteja, alubia. La producción en Navarra es, pues como veis, o sea, la superficie es irrisoria. Cuando, como sabéis, la leguminosa pues es un alimento fundamental y además pues es un aporte de proteínas vegetales que puede sustituir, disminuir el consumo de carne tan importante, tan necesario y tan básico, ¿no? Vale. Por otro lado, nos parecía muy importante, es decir, no solo ver qué es lo que se está plantando, sino intentar ver cuál es, digamos, bueno, a qué se destina, ¿no? Estos... Uy, se ha ido, vale. ¿A qué se destina? Y lo que, haciendo así un poco un análisis, ¿no?, viendo dónde van estos cultivos, no al sitio, sino dónde acaban, lo que vemos es que hemos estimado que en torno a más del 65% de la tierra de cultivo en Navarra se está destinando a alimentación animal, ¿vale?
Principalmente, ¿dónde? Pues principalmente esta alimentación, ¿no? Estos materiales van pues a hacer piensos para la ganadería intensiva, que es la que más consume, que no aprovecha los recursos locales, no aprovecha pastos y el 100% de su alimentación, en muchos casos, como puede ser el cerdo, las aves, bueno, pues ganado permanentemente estabulado, pues vienen de piensos, ¿no? Y vemos que como máximo el 25% de la tierra, ¿no?, es la que puede ir destinada a alimentación humana. No quiere decir alimentación humana de la población navarra, ¿no?, sino alimentación humana. No sé por qué esto se me va, entonces aquí tampoco está. Vale. Bueno, así después ya tendremos ahí un poco, si queréis, más de tiempo y si tenéis alguna cuestión así para entrar. Otra de las, digamos, indicadores que nos parecía muy importantes era unido, digamos, a la diversificación agraria. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que lo corta, entonces... Vale, no pasa nada. No. Unido a la diversificación agraria, bueno, pues también miramos algunos indicadores de biodiversidad agrícola, ¿no?, de la variedad, ya no solo de cultivos, sino de especies y de variedades dentro de los cultivos, etcétera, ¿no?, que también pues hay un riesgo, o sea, hay una, bueno, pérdida tremenda de biodiversidad agrícola, ¿no?, unido a lo que decíamos antes, ¿no?, la extensión de los monocultivos y a la falta de diversificación. Y cogíamos también como un indicador, ya sabéis qué es lo que está pasando en Navarra con el maíz, sobre todo con el maíz transgénico, porque, bueno, pues como sabéis, los transgénicos son como pues la vuelta de tuerca en la pérdida de soberanía, ¿no?, alimentaria, y como la profundización en un modelo, ¿no?, al servicio, digamos, pues eso, de la privatización de los recursos naturales, pues por parte del capital y de la agroindustria, tecnológicas, farmacéuticas, ¿no?, con esos megaconglomerados que son los que mueven el comercio de semillas en el mundo, ¿no?, que se calcula que son pues 4 gigantes, DuPont, Bayer, Monsanto, ¿no?, los que prácticamente pues controlan las 3/4 partes del mercado mundial de semillas. Bueno, pues en Navarra lo que veíamos es que casi la mitad del maíz que se ha producido en 2019 ha sido transgénico, y desde el 2015 al 2019 esta superficie ha ido subiendo anualmente, ¿no? Y esto que veis aquí es el mapa donde ese año, en el 2019, que es el último año que había datos publicados, los pueblos donde se cultivó maíz, ¿no? Este año pues, puede ser en otros, etcétera, ¿no? Unido, lógicamente, si hablamos de soberanías y de recursos naturales, pues no puede haber alimentación, no puede haber soberanía alimentaria, no puede haber agroecología sin agua, como no hay agroecología y producción agraria o no debería haber sin suelo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el agua? Pues también, como nos podemos imaginar, pues la superficie de secano se está reduciendo enormemente y el regadío está aumentando su superficie, ¿no?, también paulatina y crecientemente. La superficie de regadío, ¿no?, esto, claro, parece que cuando se habla de agua es como vida, ¿no? Claro, llevar agua al campo, eso es vida, ¿no? Como pues decía así una viñeta del Roto hablando del canal de Navarra, ¿no? Estamos haciendo un obrón, ¿no? Estamos llevando el desierto al río y el río al desierto, ¿no? Pues en esa clave, claro, y en clave agroecológica, ¿no?, las necesidades productivas tienen que ir unidas a la potencialidad de los territorios, evidentemente, ¿no? Y un terreno tradicionalmente de secano, con espacios de secano, hay que fomentar, buscar prácticas agrarias para hacer el secano lo más sostenible y lo más rentable posible. Lo que no podemos hacer es no adaptar, ¿no?, las demandas a los recursos. El agua que tenemos es agua finita y más con un escenario de cambio climático, y actualmente, según los datos de la comunidad de regantes del Canal de Navarra, fijaros, el regadío se ha utilizado en 2020, el 42% de la superficie que se sembró fue cereal, ¿no?, cuando el cereal, como sabemos,
la mayoría de las especies son los cultivos tradicionales de secano unidos a la vid, unidos al olivo, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que puntualmente no se pueda regar o no regar, pero hacer macroinfraestructuras de riego sin tener en cuenta la limitación del recurso y lo que suponen, ¿no?, el coste que tienen, pues no tiene mucho sentido, ¿no? En este sentido, y uniendo agua con agricultura, pues hay numerosos informes que alertan de la falta de agua para regar las 20.000 hectáreas, ¿no?, que prevé la segunda fase del canal de Navarra, ¿no? O sea, para esta segunda fase, para que se pueda llevar a cabo eso es imposible sin que se comprometan los caudales ambientales o las reservas de uso urbano, ¿no? Y en este sentido, un colectivo Urbici, la Fundación Nueva Cultura del Agua, pues ha trabajado mucho en esta línea, y tenéis también un montón de documentación disponible en Internet si queréis consultar, ¿no? Y lo que decíamos, aparte, ya no existe agua disponible, ¿no?, como pues decían el colectivo Urbici, pero es que además los escenarios con el cambio climático lo que se prevé es una reducción en la cuenca del Ebro entre un 16 y un 26%. Eso ahora, seguramente muy poco tiempo sea mayor, de aquí al 2040, ¿no? Y encima, claro, fruto del cambio climático, de la subida de temperaturas, pues va a haber un aumento de las necesidades de agua de los cultivos, ¿no? Entonces, fijaros, en el 2020, los datos de la memoria de la Comunidad de Regantes es que el 32% del agua del canal de Navarra, ¿no?, de la primera fase ya construida, el 53% del agua se ha dedicado al maíz, ¿no? Al maíz, que es un cultivo que va destinado fundamentalmente para alimentación animal, en gran parte transgénico y muy vinculado a los modelos más intensivos. No quiere decir que otros modelos no puedan utilizar maíz, pero está el consumo mayoritario de maíz está directamente relacionado, pues diríamos, con con macrogranjas, con animales permanentemente estabulados, etcétera, ¿no? Y otro de los problemas, lógicamente, de estas macroinfraestructuras, que ya sean de transporte, ya sean energéticas, ya sean hidráulicas, ¿no?, pues es el coste que tienen, ¿no? Y también Nueva Cultura del Agua, URA, pues estimaba que el coste del canal de Navarra, en un estudio ya de hace unos cuantos años, pues ascendía a unos 3.000 millones de euros, ¿no?, entre construcción, mantenimiento y explotación, ¿no? Si vemos un poco quién está, digamos, detrás del Canal de Navarra, hay una parte que es gestión pública y otra parte mayoritaria que obviamente es tajada privada, ¿no? Pues una de las sociedades encargadas de la gestión pues es Aguas de Navarra, y Aguas de Navarra estaba constituida en el 65% por OHL, ¿no? Y que ahora ha sido el año pasado, seguro que lo habéis visto, pues salió en los medios, ¿no? Pues por un empresario del juego, ¿no? Que tiene una empresa llamada KC Impact, y es la que ha comprado el 65% de los derechos de OHL, ¿no? Esta empresa está relacionada con fenómenos de privatización en América Latina, ¿no? En Chile concretamente, ¿no? Junto con SACIR. Y el otro 35% también es de otra empresa muy conocida, ¿no?, y muy denunciada por los movimientos sociales, que es Aguas de Barcelona, por también bueno, pues sus nefastas prácticas de privatización del agua en América Latina. Entonces, lo que vemos, perdonad, es que, digamos, que las estrategias globales del capital se repiten, se reinventan y son, digamos, no con el mismo impacto, porque lógicamente lo que está pasando en otros territorios puede ser mucho más grave, pero al final las lógicas son las mismas. Gracias. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? ¿Cuánto me queda? 10. Venga, perfecto, 10. Otro de los indicadores que nos parecía muy importante, ¿no?, y que comentaba antes Gochone, también unido a la estrategia de la granja a la mesa y a esos compromisos, ¿no?, así adquiridos por la Unión Europea, es y cómo está el consumo, ¿no?, de abonos químicos en Navarra.
pues lo que vemos es que también hay una tendencia creciente, cada vez creciente y muy creciente, ¿no? Cada vez se consumen más abonos químicos, especialmente, digamos, acusada en el caso de los abonos nitrogenados, ¿no? Pero también creciente en el caso de los abonos fosfatados y de los potásicos, ¿no? De los fosfatos y potasas. Y con los pesticidas, ¿no? ¿Qué pasa con los herbicidas, insecticidas, fungicidas, molusquicidas, acaricidas, cidas? Pues bueno, también lo que vemos es que, como he dicho en el gráfico, el consumo no va menos, aunque parezca que cada vez, ¿no?, la agroindustria hace una agricultura pues más sostenible, ¿no?, y más inteligente. El consumo también, como veis, está creciendo, sobre todo de herbicidas, ¿no?, que es salvaje, pero también en el caso de insecticidas y de fungicidas, ¿no? Estos son datos entre 2007 y 2017, ¿no?, los últimos que hemos encontrado publicados, y claro, esta tendencia, digamos, choca frontalmente con lo que comentaba antes Gotzone, ¿no?, con bueno, pues el nuevo periodo PAC, que tiene que ir unido, tiene que estar asociado, cumplir los objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible y de Pacto Verde Europeo, entre ellos la estrategia de la granja a la mesa, que marca que de aquí a 2030 hay que reducir un 50% el uso de pesticidas fitosanitarios, etcétera, y un 25% los abonos minerales. Y es como, pues hay que ponerse manos a la obra, porque vamos mal, ¿no? Vamos muy mal aquí. Vale. En cuanto, claro, hablamos de sector agrario y hablamos de agricultura y hablamos de ganadería, ¿no? Entonces, viendo un poquito así qué es lo que está pasando, ¿no?, con el sector ganadero en Navarra, lo que vemos es que, bueno, pues ha aumentado enormemente, ¿no? Bueno, enormemente, ha aumentado el número de vacas, pues desde el 88 hasta el 2000, hasta el 2020, pero sobre todo lo que ha aumentado, como veis aquí abajo en azul, son los cerdos, ¿vale? Que han aumentado, pues fijaros, estos datos hablan de unos 700.000, depende de si pues metes en la ecuación pues lechones, si metes primales, si metes, depende de lo que contabilices, puede subir hasta 800.000, ¿vale? O sea, en muy poco tiempo, como veis, el porcino se ha duplicado, ¿no? No solo se ha duplicado el número de cabezas de cerdos, ¿no?, hasta el punto que ya estamos casi, no como lo dicen, ¿no?, en Cataluña, de no sé cuántas cabezas se toca por persona, pues aquí ya tocamos fijaos, a un montón de cabezas. Pero es que aparte han desaparecido todos los cerdos que existían en extensivo, sueltos, al aire libre, etcétera. Entonces, ahora mismo todos estos animales son animales que están permanentemente estabulados en los modelos más intensivos, que no comen una brizna de hierba del territorio y que tienen que alimentarse permanentemente a base de piensos, en algunos casos que pueden venir de aquí, y en gran parte, como seguramente habrá comentado Tom Kucharz esta mañana, en base a la soja, que viene fundamentalmente de América y especialmente de América Latina en el caso del Estado español, ¿no? O sea que la ganadería intensiva de este territorio contribuye directamente a la deforestación en otros territorios, a echar poblaciones de sus tierras, etcétera, ¿no? Vale. Y otro de los el modelo ganadero, digamos, bueno, pues de las especies que más ha aumentado son las aves, sobre todo los pollos de engorde y las gallinas de puesta, también fundamentalmente permanentemente estabulados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que el modelo ganadero predominante en Navarra y que más ha aumentado es el modelo de ganadería pues más desvinculada del territorio, que genera más impactos y más insostenible, ¿no? Porque hablamos de caparroso, pero podemos decir que ese modelo, en diferentes escalas, pero el mismo modelo, se extiende por Navarra, no solo en las vacas de leche, sino que afecta claramente al porcino y claramente también a las aves estabuladas. Como consecuencia de esto, ¿qué es lo que pasa con las personas productoras, ¿no? Otro de los indicadores, lógicamente, ¿no?, que no puede haber soberanía alimentaria, evidentemente, sin personas productoras. Entonces era otra de las claves, pues que al aumentar el tamaño de las explotaciones están disminuyendo pues las pequeñas productoras, y está aumentando en el campo las personas asalariadas, ¿no? O sea, digamos, en
el régimen agrario cada vez, por decirlo de alguna manera, hay más, entre comillas, ¿no?, empresarios agrícolas y menos pequeños productores y más personas asalariadas trabajando para alguien, ¿no? Si vemos un poco la evolución de las, pues ya os digo, de las producciones agrarias, ¿no?, o de las fincas, por decirlo de alguna manera, o de las mal llamadas explotaciones agrarias en algunos casos, pues vemos que se ha reducido drásticamente, ¿no?, descendiendo pues entre 2020, fijaos, desde 2005 a 2020 se ha reducido prácticamente a la mitad. Ha habido algunos cambios normativos, ¿no?, que dicen, bueno, es que ahora se contabiliza de otra manera, sí, pero los cambios normativos podemos hablar de que han sacado fuera a 800 producciones, pero ese descenso no tiene que ver con que se contabilice mayoritariamente de otra manera, ¿no? Y no solo, fijaros, o sea, nos quedamos sin poblar, cuando decía Gotzone, ¿no? O sea, ¿quién queremos que nos alimente? Lo que vemos es que cada vez hay menos personas, ¿no?, en el campo, menos producciones agrarias. Y hay menos producciones, pues es porque, como veíamos, la tierra cada vez está más concentrada en menos manos, ¿no? Y, por otro lado, igual que viendo la gráfica del número de explotaciones, pues si vemos las personas, las explotaciones cuyo titular es ATP, ¿no?, agricultora o agricultora a título principal, ¿no?, o sea que su fuente de ingresos prioritaria es la agricultura, pues vemos que también estas producciones pues están cayendo en picado, ¿no?, descendiendo, pues también podríamos decir que a la mitad, ¿no? Y además, no solo eso, sino que tenemos un sector súper envejecido hasta el punto de que solo el 15% tiene menos de 40 años de los titulares de explotaciones ATPs, ¿vale? Y muy masculinizado, ¿no?, muy pocas mujeres. Esta concentración pues se da sobre todo, o sea, esta pérdida se da sobre todo en los modelos más intensivos. Sabemos que a medida que aumentan, por ejemplo, los cerdos, han disminuido exponencialmente el número de producciones, el número de personas productoras. Hay muchos más cerdos, pero muchas menos manos, ¿vale? O lo mismo con, bueno, pues con estos modelos intensivos. Bueno, como no me quiero extender más, y después ya si queréis entramos en otras cosas, solo decir, otra de las cuestiones que nos parece claves es que, bueno, pues hemos visto que lo que es la comercialización de alimentos, ¿no?, los datos estos que ofrece el gobierno, aumentan las exportaciones, aumentan las importaciones, y dices, qué bien, o sea, están aumentando las exportaciones de productos agrarios a la vez que aumentan las importaciones. Fenomenal, más tráfico global, ¿no?, de mercancías y alimentos, ¿en detrimento de qué? En detrimento de buscar un sistema, ¿no?, agroalimentario y territorial que nos alimente, ¿no? Y otra de las cuestiones que nos llama poderosamente la atención es que no encontramos ningún dato, cuando digo ninguno es ninguno publicado, de comercialización local. ¿Qué porcentaje de la producción navarra se comercializa aquí, localmente? ¿En qué canales? ¿Qué parte de esa producción va al Estado? ¿Qué parte en las comunidades autónomas cercanas, etcétera? Hay muchos datos de la producción que va a la Unión Europea, etcétera, ¿no? Pero en general, pero si queremos ver, y de esa parte, ¿cuál es la que se comercializa aquí? No tenemos ni un solo dato. Nos llama mucho la atención, ¿no?, y creemos que esto es un indicador claro de cómo está planteado el sistema agroalimentario, que realmente es un sistema agroalimentario, el navarro, el estatal, el europeo y el mundial, obviamente para producir mercancías para un mercado globalizado, no alimentos para la población. Entonces, si queremos darle la vuelta a esto, lo primero, ¿no?, que deberíamos hacer, desde luego como administraciones públicas, como población, como decir, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué parte? ¿Cómo estamos? ¿Dónde va lo que estamos consumiendo? ¿En qué es lo que estamos produciendo? ¿En qué canales se comercializa? ¿Dónde llega? ¿Quién lo consume? Sobre eso no hay ningún dato. Entiendo que hay cooperativas agrarias, otras entidades que los tienen, pero o por lo menos parcialmente, pero no están disponibles. Como no tenemos datos disponibles, hemos hecho, bueno, pues un ejercicio de política ficción. Hemos dicho, vale, no sabemos qué es lo que se produce y lo que tenemos de consumo, pues es el panel, bueno, pues digamos un panel de consumo, ¿no?, que publica el Ministerio en base a encuestas, ¿no? Es decir, qué sé qué consume la población, etcétera. Entonces, sin más, para que nos hagamos una idea, hemos hecho, por ejemplo, una comparativa, ¿no?, que veis aquí, qué es lo que se produce en Navarra
cuál es la producción y cuál es el consumo, no de productos navarros, sino de respecto a ese producto. ¿Cuántas patatas se consumen en Navarra? ¿No? Pues según lo que dicen los consumidores, ¿no? que consumen. Entonces vemos, por ejemplo, que se consumen muchas más patatas frescas de las que se producen, lo que os decía, lentejas, garbanzos, alubias, bueno, de lentejas y de garbanzos prácticamente no hay producción, hay unas producciones muy pequeñitas, pero bueno, que es muy importante ponerlas en valor porque son iniciativas fundamentales vinculadas a la soberanía alimentaria y organizaciones de personas productoras que se están articulando pues, para poder ofrecer alimentos de calidad. Y ahí en ese sentido ha salido, por ejemplo, Asialdeco, que es una asociación de personas productoras que bueno, pues intentan de alguna manera pues eso, producir de forma diversificada y autónoma alimentos para la población. Sin más, por no meterme más, y otro de los indicadores que nos parecía importante también ver es bueno, cómo está la superficie certificada en ecológico, ¿no? Aunque entendemos que la digamos, superficie en el manejo ecológico es indispensable para avanzar en un modelo agrario sostenible, pero no es la única condición. Lógicamente, si no va vinculado a un modelo social y a un modelo de soberanía alimentaria local, pues entonces estamos hablando de capitalismo verde o de ecocapitalismo, ¿no? O sea, queremos alimentos para satisfacer nuestras necesidades y, sobre todo, queremos un sistema agroalimentario en el que podamos decidir, ¿no? Entre todas, que como decía Gotzone, pues la alimentación es algo que nos interpela a todas y crear un sistema agroalimentario, desde luego, el sector agrario es pues un componente fundamental, pero ahí creo que hacer alianzas entre la población productora, la población consumidora es clave porque además nos va la vida en ello y porque estamos hablando de gestión del territorio y estamos hablando de soberanía energética, de soberanía alimentaria, de soberanía hídrica y de al final de equidad y de supervivencia, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, también como resultado positivo, pues vemos que también las personas, las producciones inscritas en producción ecológica van aumentando, pero ahí es importante discriminar y ver eso, que no aumente solo, esos modelos productivos tengan criterios sociales y de que no sea pues producción de brócoli en ecológico para mandarla a Alemania, ¿no? Sino que sea pues eso. Viendo un poquito todo esto y todos estos colectivos, pues nos juntamos para poder elaborar un manifiesto y plantear alternativas, ¿no? a esta situación y poder avanzar construyendo agroecología y soberanía alimentaria en Navarra. Además entendemos que estamos en un momento fundamental porque, como sabéis, pues la nueva PAC, la Política Agraria Común, pues entra en vigor en enero de 2023, el nuevo periodo 23-27. Entonces, la Política Agraria Común, hay una parte que está directamente, lo que llaman primer pilar, vinculado a la producción agraria, y después hay otra parte muy importante, que es el segundo pilar, que es desarrollo rural, ¿no? Entonces, ahí, pues desde luego, el mundo rural también tiene mucho que decir y está muy afectado por la PAC. Entonces, en este sentido, pues nos parecía muy importante hacer como una especie de reivindicaciones, de recomendaciones y de propuestas de cara a poderlas incorporar, tanto por un lado, pues puedan ser en los PDRs, en el PDR, en el plan de desarrollo, en el programa de desarrollo rural, ¿no? Que tiene que entrar en vigor en Navarra también en 2023, ¿no? Y que se está elaborando, pues entiendo que se habrá contado con algunos sectores concretos, pero desde luego no está habiendo un debate a nivel general y amplio de qué sistema o qué modelo agroalimentario queremos, ¿no? O sea, no está habiendo una participación pública suficiente, entendemos y creemos que en este sentido la gobernanza es absolutamente fundamental porque nos va la vida en ello, ¿no? Y aparte de votar cada 4 años, entendemos que podemos hacer y que debemos hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y también, aparte de estos PDRs, pues a nivel local también se están elaborando las estrategias comarcales vinculadas a los grupos de
acción local. Entonces, pues eso, nos parecía muy importante hacer una serie de reflexiones, recomendaciones, etcétera, de cara a poder introducir pues en las diferentes políticas públicas a nivel local, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues hemos elaborado pues bueno, unas cuantas propuestas que tienen que ver pues desde el manejo de la tierra, ¿no? El apoyo a esta bueno, pues a diferentes modelos, ¿no? Pues por ejemplo, bueno, pues que haya una fiscalidad diferente, ¿no? Y que se grave especialmente, ¿no? Pues a las producciones o más contaminantes o con mayor huella hídrica, etcétera, ¿no? O que a la hora de, por ejemplo, pues de repartir, ¿no? De esto vinculado con las competencias municipales, ¿no? Pues los comunales en un territorio pues se priorice directamente, ¿no? Pues a las personas que tienen pues modelos, están vinculadas a modelos más sostenibles, extensivos, sociales, con especial bueno, pues hincapié en las personas jóvenes, mujeres productoras, colectivos desfavorecidos, etcétera, ¿no? Y que esto también se tenga en cuenta a la hora de repartir hectáreas de comunales para cobrar la PAC, ¿no? Por ejemplo. O bueno, otro, ya os digo, las propuestas van desde, bueno, pues cómo utilizar los bienes comunes, el agua, el territorio, a otras cuestiones, ¿no? Vinculadas de apoyo a las personas productoras, ¿no? Desde poder aligerar trabas burocráticas o hacer acompañamientos integrales. O sea, entendemos que la transición agroecológica hacia la soberanía alimentaria es un paquete integral de medidas que tiene que ser asumida por toda la sociedad, ¿no? Y reivindicada por toda la sociedad, y que va desde las personas productoras hasta las personas consumidoras, hasta la gobernanza, hasta la educación, y ese paquete, digamos, de medidas pues tiene que abarcar a todos los eslabones de la sociedad y de la cadena agroalimentaria. En este sentido, os invito, aquí podéis como entidad suscribir... Uy, no... Vaya... Sí, iba a pinchar aquí, pero no me deja. A ver, bueno, aquí tenéis el enlace, podéis firmar el manifiesto como ayuntamientos, como asociaciones, sindicatos, etcétera, ¿vale? Y bueno, en breve, cuando tengamos ya, hay bastantes, bueno, pues adhesiones recogidas, llevamos ya más de 100, pero pues en breve pues intentaremos presentarlo públicamente, o sea que os animo a que lo comentéis, leéis, etcétera. Si ponéis en Google, no me va el enlace, no sé por qué, pero si ponéis en Google Manifiesto por la Soberanía Alimentaria en Navarra, pues os sale y lo podéis consultar, utilizar y firmar, claro, y suscribir si os apetece. Muchas gracias. Bueno, vamos justitos de tiempo, vamos a abrir una ronda rápida de preguntas, si queréis, si las hay. Y bueno, nos damos 10 minutillos, 15 máximo. Y bueno, si hay alguna pregunta, adelante, por favor. Claro, después de la vara que os hemos pegado, os hemos dejado desfondadas, ¿no? Comentarios en el chat, simplemente los voy a leer. ¿Una chica? Yo sí lo tengo carreta para seguir. Kaixo, mila esker a las tres, ha estado muy bien, muy interesante. Yo soy una gran desconocedora en realidad de los intríngulis de las políticas agroalimentarias y rurales en concreto, en general, vaya. Pero lo que sí sé, de lo poco que sé, es que al final Europa manda mucho, ¿no? Entonces, ¿qué salidas? Es decir, yo tampoco he intentado también ponerme un poco las pilas en torno, sabiendo que además esta nueva PAC, que parece que entra ahora en enero de 2023, como has dicho, sabiendo que iba a entrar y que además se ha estado como peleando mucho, poniendo muy encima de la mesa. Hay quien decía que, claro, esta parte de la campaña esta de la granja a la mesa, pues que iba a ser una cosa como muy chachi. Yo imagino que claro, todo esto en una lectura en papel
y siempre dentro de los parámetros capitalistas, pues incluso, no lo sé, ¿no? Pues dentro de ese universo paralelo que se desvanecerá en algún momento, quizá pueda ser así. Pero mi pregunta es, ya que muchas de las soluciones pasan por lo local, ante normativas que al final son las que ponen las normas de la baraja, ¿no? ¿Qué posibilidades se trabajan o se valoran como bueno, lugares para seguir rascando? No sé si he sido clara o no. Si me hacéis así con la cabeza, entiendo que sí. Bueno, ahí hablaríamos como de distintos niveles, ¿no? O sea, por una parte tendríamos lo más cercano que son los ayuntamientos, ¿no? Luego tendríamos las mancomunidades y luego ya, bueno, pues pasaríamos al Gobierno de Navarra, digamos, ¿no? Entonces, hay en el manifiesto se hacen una serie, o sea, se proponen cerca de 63 medidas y esas 63 medidas son medidas que se pueden adoptar en lo local o a nivel de comunidad autónoma. Porque, o sea, por ejemplo, voy a dar una medida muy concreta, es que me ha tocado vivir hace 2 semanas, hice una visita al Pirineo, un chaval, bueno, 2 chavales que quieren incorporarse en el medio rural y querían hacer la primera instalación. Para hacer la primera instalación tienes que tener, o sea, para una primera instalación necesitas una UTA y esa UTA pues se mide, bueno, pues por ejemplo en el caso de las ovejas necesitas 250 ovejas reproductoras, por ejemplo, ¿no? O en el caso de los cerdos son tantas madres, tantos lechones y tal. ¿Qué les pasaba? Ellos tenían intenciones de incorporarse, uno con la producción, ¿no? La producción agraria con los cerdos y el otro con una sala elaboradora, ¿no? La transformación ya cuenta como una UTA. Esa persona no tendría problemas, pero la persona que quería instalarse con los animales, el problema que tenía era que la normativa que presentaba la administración, ¿no? Pues le exigía, bueno, pues una cantidad muchísimo mayor de cerdos en extensivo, semiextensivo, digamos, ¿no? De los que realmente él quería poner para ser, digamos, rentable. Ahí nos encontramos con un primer problema. Ellos lo han peleado porque son muy luchadores y al final han conseguido que un técnico de Intia, ¿no? Pues les eche una mano, pero a base de luchar durante 6 años y han conseguido el objetivo. Si hubiera tocado otra persona, otras 2 personas que no tienen ese espíritu luchador, hubieran dejado el proyecto de lado. Así de claro, porque hay gente que, por ejemplo, es una medida, pero en esa medida el Gobierno de Navarra puede intervenir. En las primeras instalaciones puede modular, porque existen esas modulaciones en territorios como La Rioja o en la Comunidad Autónoma Vasca o en Iparralde. Las primeras instalaciones se hacen, o sea, la condición es que tú presentas el proyecto cumpliendo todos esos objetivos que te marca la normativa y en 2 años tienes que estar instalado. Claro, si tú eres hijo o hija de agricultor o de ganadero, ya tienes ahí toda una base hecha, es muy sencillo. Pero si tú no tienes nada o partes de cero, lo tienes y si encima no dispones de recursos, lo tienes clarísimo. En 2 años no haces nada. Y de hecho, ¿qué sucede? Claro, necesitas, o sea, te dan unas ayudas económicas y tú en 5 años, ¿no? Tienes que darle seguida a ese proyecto, no puedes abandonar en el camino. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente a los 5 años, pues cae. Pero normalmente es gente que ha partido de cero. Entonces, nosotros ahí creemos que se pueden hacer modificaciones y que la gente no se tiene por qué estar, o sea, no tiene por qué estar luchando solo contra la administración. Eso no puede suceder. O sea, entonces, o sea, es por poner un ejemplo, O sea, lo mismo pasa, por ejemplo, lo que ha comentado con el reparto de hectáreas de la PAC.
Le veo que está aquí Pachico Irisarri y él seguro que tiene mucha más información que yo. Yo lo que conozco es la zona nuestra zona, ¿no? Pues con eso también, o sea, es que se dan unas injusticias terribles. Hay gente que concentra enormes cantidades, o sea, hay gente especialista, o sea, su forma de vida no es la ganadería o la agricultura, sino es conseguir la mayor cantidad de dinero por la PAC. Es la PAC su medio de vida, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que hay gente que es muy que es muy espabilada, ¿no? Y que concentra o que acumula, ¿no?, grandes cantidades de dinero, pero eso está ligado a tierra. Y muchas veces es tierra comunal. Pues en esos repartos habrá que poner límites, que estamos hablando de dinero público y de tierra comunal. No se pueden repartir las tierras así, sin tener unos criterios sociales. Creo que el criterio social tiene que estar presente y ahí los ayuntamientos tienen responsabilidad porque lo pueden hacer. Es verdad que pueden tener a veces problemas, pero creo que el criterio social es algo que lo tenemos que pelear. ¿Sí? Pero la base, la reglamentación es europea. Tanto de la PAC como me imagino que serán en el tema ganadero. Entonces, dices que puede intervenir lo local, la autoridad local, los ayuntamientos. ¿En qué nivel? ¿En qué grado? En un grado escaso. Y te digo porque yo me he peleado un poquito en otro nivel y es muy complicado. Es muy complicado porque tienen una normativa rígida. Ahí es donde también hay que meter mano, porque claro, de Europa les vienen unas premisas y esas premisas son difíciles, bueno, sí, hay que pelearlas, pero es que es una pelea continua en casi todo y es muy duro. Ahí es donde habría que ampliar igual un poquito más, ¿no?, la situación, el tema. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí hay diferentes marcos. Claramente Europa tiene una política agraria común y establece unas directrices, pero después cada Estado, digamos, puede adaptar parte de esa política, ¿no? Y en ese sentido, algo que se dice siempre, ¿no?, aquí, que Cojochone ha comentado, la legislación, ¿no?, digamos, europea es la misma en el Estado francés que en el Estado español, que en el Estado italiano. Sin embargo, las políticas que lleva cada Estado son radicalmente diferentes y cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, dentro de la política agraria, lo vinculado con la sanidad, claro que hay reglamentos europeos que se tienen que cumplir en todos lados, pero después, ¿cómo se adaptan a cada territorio? Hay competencia estatal y hay competencia autonómica, y hay mucho margen también, o hay un margen para hacer las cosas mejor, ¿no?, y poder trabajar, digamos, con la legislación. Y después hay otras cuestiones que también son políticas públicas, que no sé si es por donde tú ibas, y eso no tiene que ver con la política agraria común, son políticas agroalimentarias. Por ejemplo, que un ayuntamiento decida apoyar, qué hace con sus comunales, ¿no?, cómo prioriza el reparto, que quiera, que impulse un sistema agroalimentario local, que haga un consejo agroalimentario, ¿no?, donde diga, vamos a ver cómo podemos impulsar, ¿no?, aquí, pues imagínate, la transición ecológica o agroecológica, o un modelo para alimentar a nuestra población, ¿no?, un vínculo entre personas productoras, consumidoras. Para eso hacen falta políticas que tienen, claro que también los municipios tienen competencia. Por ejemplo, no solo hace falta producción y hace falta consumo, hay muchos eslabones intermedios, ¿no? Faltan, pues por ejemplo, centros donde poder repartir, centros donde transformar, obradores colectivos. O sea, la cadena, digamos, el paso desde la producción hasta el consumo lleva, pues va unida a un montón de iniciativas que se pueden llevar a cabo desde lo local sin que se opongan a la normativa europea. Entonces, yo creo que a veces, o sea, estando de acuerdo con lo que se dice, pero claro que hay mucho margen para poder hacer avanzar hacia un sistema agroalimentario territorializado, ¿no? Y que, y se pueden hacer, fíjate si se pueden hacer apuestas desde lo local, por ejemplo, desde una
administración local o desde un grupo de acción local o desde una mancomunidad en cuanto a compra pública, por ejemplo, ¿no? Es decir, venga, la compra pública de los colegios, de los comedores escolares, de las residencias de ancianos que son públicas, vamos a fomentar una compra pública que tenga criterios sociales, ecológicos, ambientales, etcétera. O sea, la cantidad de medidas que se pueden adoptar son infinitas, pero ahí creo que, aparte de medidas puntuales, creo que hay que poner la alimentación en el centro y ser conscientes como sociedad de que si no le damos la vuelta a esto, pues vamos a tener problemas para alimentarnos en un futuro muy cercano. Y creo que todas recordamos el pánico, ¿no?, cuando llegó la pandemia y de repente vimos lo vulnerables que éramos. A eso podemos darle la vuelta, ¿no? Y siendo conscientes de lo que dice Nacho, obviamente vivimos en emergencia climática, en emergencia ambiental, en emergencia social, pero claro que tenemos que intentar darle la vuelta y claro que hay posibilidades. Lo que pasa que el tiempo apremia, entonces es muy importante y no lo tenemos fácil. Tenemos obviamente toda la, bueno, pues digamos todo el capital, ¿no?, tirando en otra dirección y la mayoría de las administraciones tirando de una manera u otra en la misma dirección, ¿no? Entonces, esa presión ciudadana y esa toma de conciencia y esa organización social es básica para darle la vuelta, porque nos va la vida en ello, ¿no? Y además podemos hacerlo, ¿no? Y como decía por ahí hace poco alguien, parece que es más fácil, ¿no?, imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? En el chat tenemos unos comentarios sobre el agua, precisamente. Quiero darle las gracias a la interviniente, que creo que lo hace desde México, o al menos es de esa nacionalidad. Nos dice que la tendencia de privatización de los bienes naturales, particularmente el agua, crece en el mundo. La mercantilización del agua crece y el sistema la fortalece. Ahora se cotiza en la bolsa de valores. En México las políticas neoliberales se mantienen, el Gobierno federal otorga concesiones de agua a grandes empresas y corporaciones nacionales y transnacionales, provocando acaparamiento y despojo, mientras el agua se prioriza para actividades extractivas, pues minería a cielo abierto, agroindustria, empresas lecheras, refresqueras, cerveceras. Y nos dice también que la hidrocracia en México pues la mantienen empresas, bueno, pues como Nestlé, Bonafont, Coca-Cola, Aguas de Barcelona. Bueno, ahí estamos otra vez los conquistadores, ¿no? O sea, que suele ser como muy en territorios donde las comunidades no tienen acceso al agua. El reto es fortalecer acciones emancipadoras de resistencia y autonomía desde lo local. Si queréis comentar algo sobre este problema que vamos, ya ha salido a lo largo de toda la jornada, bueno, pues que es el recurso escaso que es el agua. Uh-huh. Pues bueno, yo ahí lo que diría es que, vamos, pues lo que hemos apuntado y sin poder profundizar mucho, ¿no? Pero lógicamente, ¿no?, pues el agua es otro de igual que la tierra, ¿no?, otro de los recursos por los que cada vez hay más pugnas, y hay evidentemente en determinados países y en determinados territorios, pues el control y el expolio a la población pues está siendo más salvaje, ¿no? Eso no quita eso para que sea una dinámica global y como comentábamos antes, ¿no?, y las mismas empresas en muchos casos son las pues que están operando en todo el mundo, ¿no? En este sentido, sí, pues las que habéis estado en los foros de feminismo y defensa del territorio y así, me hacía gracia cuando Lolita Chávez, ¿no?, una compañera que participó, ¿no?, que ella decía, nosotras venimos de Guatemala, ¿no?, y allá nos matan y seguimos peleando, y acá ustedes, pues, que no pelean, aunque lo tienen mucho más fácil, ¿no? Pues en este sentido me llama mucho la atención, por ejemplo, lo de la pérdida de soberanía hídrica en Navarra, ¿no? Y cómo sin que haya ningún tipo de movilización, ¿no?, ni de contestación social, por ejemplo, en los pueblos donde ha entrado el canal de Navarra, ¿no?, en algunos pueblos donde había regadío, por ejemplo, en la ribera del Arga, ¿no?, en toda la zona de Miranda de Arga, La Raga, Berbinzana, se han deshecho, o sea, han obligado a deshacer las comunidades de regantes tradicionales que tenían
concesiones históricas del agua de Larga y ahora están obligados a regar con el canal de Navarra. ¿Qué significa esto? Que en un momento todavía, esto no ha pasado en 2005, en 2000, en 1990, o sea, en los últimos años con la que está cayendo, ¿no?, de acaparamiento de recursos y de pérdida de soberanía, pues en Navarra muchas comunidades rurales siguen perdiendo concesiones históricas de agua, o sea, que ya no pueden regar de sus ríos, ¿no?, y sin que eso haya habido ningún tipo de contestación social, ¿no? O sea que en este sentido, pues bueno, así eso como también, pues bueno, gran admiración, ¿no?, y bueno, pues a las personas que en todo el mundo, ¿no?, están luchando contra, pues bueno, macroproyectos, ¿no?, asociados a macroembalses, etcétera, ¿no?, y que en algunas partes del mundo, pues están dando la batalla fuertemente, ¿no? Vamos a acabar con Nacho, si os parece, le damos la palabra que quería contestar también. Sí, agradezco la intervención desde México, creo que además es particularmente significativa porque pues sé que llevan sufriendo una situación muy intensa de escasez de agua en algunos territorios. También sabemos que México es un país muy grande y con diferentes realidades, ¿no?, en los diferentes territorios. Parece también muy interesante y muy adecuado el comentario que hace respecto a la privatización del agua, el uso excesivo por ciertas industrias. De hecho, leía una noticia hace, creo que un par de semanas, donde unas comunidades en algunos territorios mexicanos, no me acuerdo cuál, pues habían reventado literalmente algunas tuberías porque estaban sufriendo el expolio de sus aguas para ser desviadas a otras industrias y dejarlas a estas comunidades sin agua, ¿no? Destacar también que a nivel global el uso del agua para fines de producción agrícola supone más del 70% del agua dulce. En España estamos, creo que entre el 80 y el 85%. Esto es importante enfatizarlo porque se hace mucho énfasis, bueno, pues en que nos demos duchas cortas y cerremos el grifo cuando nos lavamos los dientes, cuando eso, bueno, pues obviamente todo importa y todo cuenta, pero hay que ponerlo en contexto y sabemos que supone un ahorro mínimo con respecto a los derroches inmensos de agua que hay en otros sectores. También habría que poner el acento, por supuesto, en cómo el agua se va para Europa desde las huertas de España, pues en forma de lechugas y otras hortalizas. Yo quería simplemente terminar haciendo énfasis en que no nos queda tiempo, tenemos que actuar de una forma inmediata. Esto parece una letanía, parece un mantra que llevamos diciendo, pero es que es así, no nos queda tiempo. Esto no lo dice solamente un ecologista radical como yo, esto lo dice nada más y nada menos que la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, la COAG, en España, que tiene un informe, acaba de publicar un informe que se llama Empieza la cuenta atrás, impactos del cambio climático en la agricultura española, donde además documentan que hay unas pérdidas a nivel global de 6% de la producción, esto solamente teniendo en cuenta los territorios asegurados, por lo que las pérdidas probablemente sean mucho mayores. Vivimos en un tiempo profundamente excepcional, los rigores del cambio climático que he descrito al principio son con 1,1 grados por encima de los niveles preindustriales y nuestro ideal, que seguramente es inalcanzable, es el 1,5. ¿Qué podemos esperar? ¿Con 4 décimas más? No lo sabemos, pero seguro nada bueno. Y esto tiene que ver, y a mí me alegra mucho que me hayan puesto en esta mesa con las dos compañeras hablando de lo básico, hablando de la agricultura, hablando de la producción de alimentos, porque esto tiene que ver con la producción de alimentos, con la producción de lo básico. Llevamos miles de años produciendo alimentos que dependen de la estacionalidad, de que cuando llega noviembre haya un nivel de precipitaciones, haya un nivel de temperatura, que cuando llega febrero, marzo, abril haya otro diferente, que el verano sea verano. Si esto todo se descontrola, lo vamos a tener dificilísimo. Entonces,
claro, el tiempo se echa atrás. Como decía Gochone, necesitamos una implicación de todos para hacer una transición lo más rápidamente posible, que yo más que transición diría cambio de paradigma radical y poner todo a patas arriba, porque no sé si tenemos tiempo para transiciones, y en este sentido, claro, necesitamos un compromiso de los ciudadanos en tanto consumidores, consumo responsable, consumo incluso a partir de las cooperativas de consumo, a través de las redes de apoyo, pero también a partir de la acción política. En este sentido, de cara a desmontar o a tratar de desmontar todo este aparato burocrático inmenso de poder que supone las instituciones, que supone el poder corporativo, que pone inmensas trabas y que toma decisiones por nosotros, nosotros invitamos a digamos, el establecimiento de esas asambleas ciudadanas donde los vecinos, donde las comunidades tomen el control sobre los recursos, sobre la gestión del territorio, sobre el agua, sobre cómo queremos, digamos, producir pues lo que es necesario para todos, ¿no? Simplemente llamar a la convocatoria de la movilización en 2 fechas importantes que vienen ya en unas semanas. El 22 de abril, la rebelión científica, vamos a tener acto en el Planetario, y el 23 de abril... Hostias, ¿dónde estoy? Perdón. Septiembre, 22 de septiembre, ¿vale? En el Planetario, rebelión científica. Es que estaba con lo de la semana de la rebelión en abril, yo creo. Entonces, 22 de septiembre, rebelión científica en el Planetario, y 23 de septiembre, gran movilización, huelga por el clima convocada por Fridays for Future. Yo hago un llamamiento a sumar a la movilización política todos los cambios que ha habido sociales, significativos, avances, han venido a través de la movilización política desde abajo. Nada nos ha venido nunca regalado. Bueno, pues sí. Al reconocimiento de Yesa, o sea, no nos tenemos que olvidar de que hay gente que ha luchado y ha puesto mucho empeño y ha visto hipotecada su vida en esta lucha contra estos macroproyectos de canalización de agua, y que cada vez es peor, porque me estáis diciendo que están en manos de empresas privadas. Aguas de Navarra, ¿qué es eso? De una participación, una empresa de un hombre que ganó en el juego. O sea, el recrecimiento de Yesa, pues lo mismo, se ha perdido el informe que avala la seguridad. El Ministerio echa la culpa a la comunidad autónoma se la echa a la Confederación al Ministerio. O sea, es una vergüenza, y yo me acuerdo mucho de la gente que luchó porque no se hiciera Yesa y no se hiciera el recrecimiento de Yesa, que ha habido hasta alcaldes de la zona de Aragón que han sido multados y que han ido a la cárcel, y de Itoiz, que supuso un movimiento participativo popular bastante numeroso en Pamplona, y un montón de municipios de Aragón en contra y de la ribera del Aragón en contra de Yesa. O sea, otra cosa es luego ya qué han hecho con ello, ¿no? Pero ha habido oposición. Sí, por supuesto que ha habido, pero sí. Cuando me decía que no había habido oposición, era a la privatización, a la desintegración de las comunidades de regantes y bueno, pues al quitarle a los municipios, ¿no?, la gestión del agua. A eso me refería, ¿no?, que no haya habido luchas históricas por la defensa del agua. Yo he retrocedido, sí, pero me parece que es importante recordarlo porque tenemos que seguir moviéndonos, claro. Por supuesto. Ahora sí, nada más, cerramos agradeciendo a Nacho, a Esther y a Gochone, y por supuesto a todos los que habéis estado con nosotros presencialmente y también a través del canal de YouTube. Mañana continuamos y muchas gracias a todos y todas.